¿Qué tal? Les voy a presentar la práctica 1 de la materia de PCB, diseño de PCB. Pues la dinámica era recrear el siguiente esquemático que tenemos aquí, donde tenemos aquí una entrada con un amplificador, un amplificador que se usa como seguidor de tensión, y en la salida igualmente tenemos un seguidor de tensión, y aquí en medio pues tenemos una red RLC en una variante que nos comentó que se llama filtro notch. Yo solamente utilicé una sola parte de este tramo, la primera red, y pues cuando se simula pues obtenemos este circuito. Para favorecer tuvimos que utilizar valores muy cortos en las resistencias, en las bobinas y en el capacitor. Aquí está la primera parte y la segunda parte y la última parte. Estas son para ver la entrada y la salida. Entonces básicamente pues vamos a darle aquí en simular. Desde aquí podemos observar que nuestra señal de entrada, esto le pusimos una amplitud de 2. Al corroborar aquí, nuestra amplitud es de 2. Entonces simulamos aquí, le damos y podemos ver que desde un principio con una frecuencia de 1 la señal pues ya está atenuada, ya hubo se menguó el voltaje, y por ende aquí también tenemos un pequeño desfase en la señal. A ver si lo puedo acomodar para que se vea más grande esta madre. El A y el B. Aquí está. Entonces ya desde aquí se nota un pequeño desfase en la señal, y al ir subiendo la frecuencia pues vamos a ir notando que el desfase aumenta, ya que el voltaje pues va aumentando al igual. La frecuencia va a ir aumentando. Entonces pues nos dimos la tarea de simularlo. Tenemos aquí de simularlo, de hacer la práctica. Tenemos aquí nuestra primera parte, que es el seguidor de tensión, nuestra pequeña red RLC, y por último la segunda etapa de seguidor de tensión. Entonces de aquí tenemos aquí nuestra pequeña función. Estamos metiéndole con una amplitud de 2 volts y a una frecuencia de 1 Hz. Entonces, como vemos, tenemos una salida muy similar a la que simulamos, ¿verdad? Y bueno, aquí no se nota muy bien, pero dice que son 660 milivolts. Es decir, como la amplitud es de pico a pico, 2 volts, entonces el voltaje máximo, la amplitud de cresta es 640, cuando debería ser de 1 volt. Entonces aquí ya se ve que ya se atenuó la señal. Entonces si nosotros decidimos manipular la frecuencia, vamos a darle aquí en frecuencia y vamos a darle en el orden de vamos a darle unos 100 con 100 Hz. Entonces aquí al ver esto, pues mira, la frecuencia aquí está. Pues básicamente pues se ve algo similar con el 660. No cambió, vamos a subirle a unos 500, medio, bueno, con 600. Aquí ya nos dio una frecuencia, un valor de voltaje máximo de 640, ya bajó.
decir, el voltaje se atenuó más. Nosotros al subirlo 1 kilo, el valor dio 620, la señal se atenuó todavía más, el voltaje máximo. Entonces nosotros al subirlo, digamos, a unos 10 kilos ahora, podemos notar que nuestra señal ahora es de 500. Bueno, no enfoca mucho, pero dice 500. Entonces la señal todavía se atenuó más. Entonces entre más aumentamos la frecuencia, nuestro voltaje se está atenuando más. Y pues ya por poner un valor un poco alto, vamos a ponerle unos 50. Nuestro valor aquí de voltaje pues ya bajó a 540 todavía más. Si lo subimos a 100 por último, 150, nuestro voltaje ahora se bajó drásticamente a 300. Entonces, bueno, aquí ya nuestra salida pues ya sale toda fea. Salen muy desiguales el voltaje máximo al voltaje mínimo, ya no tiene forma. Entonces regresamos un poquito a 100 como estábamos. Creo que ni siquiera con 100 sale bien. Sale todavía bien feo. Pero bueno, aquí sale que es 420 la salida. Ya con 100 ya está. Ya le está batallando un poquito. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Como tenemos en nuestra línea de transmisión, podemos tener varios factores afectados, que viene siendo la resistencia, la conductancia y la inductancia, y por ende la impedancia de nuestra línea de transmisión es afectada cuando se le incrementa o se ven afectadas, bueno, cuando se involucran frecuencias, en este caso altas. Cuando nuestra frecuencia aumentó, pues la señal se fue, de hecho al final se desfasó un poquito más y la señal se atenuó, bajó el valor. Y por último, a ver, vamos viendo entonces, y aquí podemos observar pues un pequeño desfase en esta parte. Se alcanzó a desfasar la señal, es más notorio, y pues así podemos concluir. Y